Ante un sonido extraño, la primera reacción natural es quedarse quieto. Luego, el sentido común aconsejaría dar marcha atrás. Se había traspasado una barrera prohibida, la distancia de seguridad de una serpiente de cascabel. No quiere hacer daño, aunque no le gusta tener a nadie tan cerca. Le da miedo, por eso su advertencia. El cascabel es una buena alarma disuasoria. Estos ofidios atemorizan con ella a sus depredadores. La mezcla de timbre, ritmo y volumen en algunos sonidos tiene la capacidad de llamar la atención, como atrae el sonido del sonajero a un niño. Pero pueden llegar a alterar seriamente el estado anímico de quien los escucha. Las alarmas nos ponen nerviosos a todos. Son sonidos de repetición con la frecuencia adecuada, y los genes de todos los seres vivos capaces de oír reaccionan de la misma manera. Estimulan la producción de hormonas que nos ponen en estado de máxima atención. Cuando se habla de serpientes de cascabel, se habla normalmente de su veneno. El miedo no nos deja ver más allá. Y resulta que lo más sorprendente de ellas es cómo este reptil ha llegado a desarrollar su extraordinario sonajero, único entre los seres vivos. Ciertos ofidios, más primitivos que la serpiente de cascabel, mueven también su cola cuando se sienten amenazados. Sin embargo, es poco más que un susurro. Hay autores que defienden que con estos movimientos ofrecen a sus pequeñas presas un señuelo parecido a una lombriz. Quizá solo sea un comportamiento de desviación, es decir, algo que se produce para calmar los nervios. El caso es que pueden hacerlo deprisa o despacio. Ambas teorías ayudarían en parte a explicar cómo se desarrolló el complejo sistema muscular que estas serpientes han construido para mover su cola. Pero, ¿y el cascabel? ¿Cómo ha evolucionado? Parece que está constituido por restos de piel que en sucesivas mudas se acumulan sobre la última escama del animal. Una punta córnea que luego haría de base para el instrumento. Aunque, ¿para qué serviría esta acumulación de piel al principio, cuando aún no emitiese sonidos? Y además, ¿por qué terminaría moviéndola de forma tan vertiginosa? Todavía es un misterio. Muchos animales producen sonidos, pero son rarísimas las especies que han evolucionado hasta utilizar el ruido como defensa. Son interesantes excepciones. Los petauros del azúcar son seres muy poco sociables. Viven en un ámbito estrictamente familiar. La pareja y como mucho sus crías del año. No son nada receptivos a recibir visitas en casa. Su nido es un agujero hecho en un árbol, tapizado con materia vegetal para hacerlo más confortable. Si son molestados aquí por un depredador, o como en este caso, por un congénere en busca de habitación, su reacción es de lo más contundente. Una recepción tan estruendosa deja claro que el lugar ya está ocupado, que nadie será bien recibido aquí. El sonido que emiten los petauros parece desproporcionado con su tamaño. Esa es su misión, hacer pensar a quien lo escuche que el emisor es un animal de gran tamaño. Además, el ahuecado tronco del árbol actúa a modo de caja de resonancia. Y, como el alma de una guitarra a través de su agujero, amplifica y dirige las ondas acústicas.
Los cantos de los pájaros son una presencia continua en casi cualquier ecosistema y en casi cualquier época del año. Pero el dulce canto de las aves puede transformarse de repente en una estridente alarma. Una madre enfadada puede expulsar a gritos a ciertas visitas no deseadas. Algunas aves podrían defender con justicia la propiedad de la patente de la alarma acústica. Un pitido por sorpresa es un buen susto y una inmejorable manera para pedir ayuda a los vecinos. Las oropéndolas de Centroamérica viven en comunidades vecinales construyendo sus nidos en grupos. Nadie como ellas sabe lo útil que resulta un vecindario dispuesto a ayudar a la primera señal de alerta. Sus largos nidos, de casi 2,5 metros de longitud y en forma de cesta, son una estupenda defensa contra los enemigos que puedan andar por las ramas. No todas las cestas contienen huevos. Algunas están construidas solo para despistar. Los cantos de estas preciosas aves son ahora los cantos del cortejo. Dos machos están reclamando de esta extraña forma su derecho a aparearse con las hembras que forman la comunidad. Algunas afortunadas entran en su nido para hacer la puesta de huevos. Otras controlan si se ha producido ya el nacimiento del polluelo que esperaban. La cooperativa cría de oropéndola está en el momento de máxima actividad. Y es el momento también en el que hay que mantener más la atención para evitar un ataque enemigo. ¿De quién?, podríamos preguntarnos. El sistema defensivo de la oropéndola está muy perfeccionado. Lógicamente, de otro pájaro. Y no es precisamente un ladrón de huevos. El molotro está especializado en burlar el muro defensivo que ha diseñado la oropéndola, pero no atenta contra él. Lo único que busca es aprovecharlo, poner sus propios huevos a salvo en el interior de estas cestas de máxima seguridad. Denunciando la presencia del intruso, la oropéndola hace sonar su grito e intenta expulsar al ave extraña. Pero una vez más, el molotro ha logrado su objetivo y su descendencia crecerá a salvo, protegida perfectamente por el sistema oropéndola. Aunque los padres de otros pájaros, como la mayoría, no pueden permanecer siempre cerca del nido. Aunque no les guste, deben dejar solos a sus hijos muy a menudo. Las abubillas pasan la mayor parte del tiempo buscando recursos para mantener a la familia, y por eso algunas crías tienen que desarrollar su propio sistema de protección. Los nidos de abubilla suelen habilitarse aprovechando huecos en los árboles o, como en este caso, en un muro de piedra. Los grandes cazadores no pueden llegar hasta ellos. Además, un nido de abubilla huele mal, muy mal. Pero una serpiente es mal enemigo. Cabe por cualquier sitio y el mal olor puede que precisamente la sirva para localizar la ubicación del nido. No obstante, los pollos de abubilla han elaborado un sistema antidepredación, un sistema defensivo basado en la sorpresa. Expulsando sus heces con fuerza y puntería hacia la cara de su enemigo, consiguen confundirle, asustarle y dejarle un recuerdo oloroso para que durante los próximos días recuerde que los nidos de abubilla no son una buena elección. La sorpresa tiene un efecto muy poderoso. Produce miedo. Pero ser temeroso
Incluso ser un miedica no está mal visto en la naturaleza. Es más, es un instinto imprescindible para la supervivencia. Un sistema de alarma muy diferente lo han diseñado ciertas acacias. Y no se trata de las espinas. Por supuesto, una alambrada así es una protección contundente, y más cuando las púas miden casi 10 centímetros. Pero las lenguas y los aparatos digestivos de las jirafas y otros herbívoros no parecen preocuparse mucho por las agujas. La prueba es que este rebaño está dándose un verdadero festín. Pero es un festín contrarreloj. Las acacias van a poner en marcha un sistema de alarma excepcional entre los seres vivos. Todas las plantas contienen venenos en alguna medida, especialmente en forma de taninos, y el sabor de estos compuestos suele ser muy amargo. Anuncia a quien mastica las hojas la presencia de sustancias tóxicas nocivas. Pero las acacias todavía han dado un paso más en su método de protección. Ante un ataque feroz, se comunican entre ellas mediante una alarma silenciosa. Este código secreto arma el sistema y la planta aumenta masivamente su producción de veneno. Cuando las hojas son cortadas o mordidas, liberan las sustancias químicas que el aire disemina rápidamente por los alrededores. El mensaje es recibido por la propia planta atacada y por todo el vecindario. Cuanto más grave sea el ataque, más intensa será la fabricación de taninos. Cada planta llega a elevar varias veces la concentración de veneno en su interior, y en cuestión de minutos, todo el pequeño bosque alcanza un altísimo grado de toxicidad. Los herbívoros perciben entonces un gusto demasiado amargo en sus bocas y se ven obligados a abandonar la zona. Cuando los ladrones son conscientes de que su botín es una trampa y de que todo el vecindario ha sido advertido, no les queda otra opción que retirarse. Los indefensos pulgones saben por experiencia lo útil que resulta una guardia de corps. Por eso no escatiman en pagar bien este servicio. Proveyendo de un líquido azucarado muy nutritivo a las hormigas, obtienen, a cambio, la seguridad de contar con guardaespaldas y escoltas a sus órdenes. Las hormigas reaccionarán como un solo hombre en defensa de sus protegidos a la menor señal de peligro. Eso sí, solo por el interés. Las hormigas son mercenarios. El sentido del deber es privativo de los humanos. Las hormigas resultan un ejército aliado tan bien organizado que hasta algunas plantas han decidido contratar sus servicios para no ser devoradas por los insectos o para evitar que las plantas trepadoras las invadan. Este tipo de acacia, conocida en Costa Rica como cornizuelo, ha evolucionado paralelamente con una especie de hormigas. Es una de las mejores asociaciones simbióticas que se conoce. A cambio de la protección, la planta provee para sus guardaespaldas casa y alimento. Sus fuertes espinas son huecas y las hormigas viven en su interior almacenando en unas la comida, en otras las salas de cría y de guardería y en otras los dormitorios. Es un hormiguero atípico, en el que las salas son habitaciones independientes, comunicadas no por túneles, sino por las ramas del árbol. Este inmenso laberinto está convenientemente marcado por feromonas, de forma que cada hormiga puede reconocer el camino y dirigirse donde su trabajo la lleve. Los pinchos del árbol son también una buena defensa, o sea que las hormigas están también protegidas por su cliente. Tú vigilas mi espalda, yo vigilo la tuya, como se dice entre compañeros. Pero las hormigas están sobre el cornizuelo, fundamentalmente por la paga, es decir, por la comida.
El árbol dispone para ellas de unas glándulas que rezuman líquido. Estos diminutos manantiales están bien repartidos entre las ramas. Las hormigas beben de ellos, obteniendo las calorías que necesitan para sobrevivir. Los cuidados del cornizuelo llegan a tal punto que las hormigas no necesitan buscar recursos fuera de él. Jamás lo abandonan. En determinadas épocas, la planta produce en la punta de las hojas una especie de píldoras muy ricas en proteínas y que completan absolutamente las necesidades alimenticias de toda la colonia, incluidas la reina y las larvas. Estos paquetes de comida preparada son muy parecidos a las modernas barritas de consumo humano que incluyen la proporción adecuada de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. La cuestión es que el guardián que nos protege no abandone su puesto ni para ir a comer. El resultado es que cualquiera que osa acercarse al cornizuelo resulta atacado peligrosamente porque esta especie de hormigas dispone además de un veneno muy potente. Extrañados, descubrimos a una oruga paseando tranquila entre las hormigas. Incluso en medio del furor causado por el otro insecto, parecían no advertir su presencia. Las hormigas no la detectaban y si entraban en contacto con ella, rápidamente se inmovilizaba. Su protección debía ser como un disfraz químico, pero este tipo de inventos aún no está al alcance de los humanos. En la mayoría de los servicios de vigilancia se incluyen las cámaras de seguridad. Tener control visual de todo el entorno es la clave para disponer de una protección fiable. Exactamente como contrata esta gamba del género Alpheus con su gobio. El crustáceo no ve por sus propios medios. Sus ojos no son funcionales. Esto deja espacio en su cerebro para otras funciones más necesarias en su vida, pero, aunque no vea, no es una presa fácil. Ha resuelto el problema buscándose una protección que cubre completamente sus necesidades. El pez hace de lazarillo para ella. Los hábitos de estas gambas no incluyen pasear frecuentemente exponiéndose a los peligros del arrecife. Es más, si no es imprescindible, no abandona nunca su casa. La propiedad de la vivienda es suya. De hecho, es ella en exclusiva la que construye las galerías que conforman el cobijo y la que, en caso de que la corriente marina lo derrumbe, se ocupa de reedificar. Para eso sí que está bien preparada. El gobio, cerca de su cliente, observa pasivamente toda la labor constructora. Su contrato establece claramente qué es lo que se espera de él, y trabajar con las aletas no está incluido. Una vez acabada la vivienda, ambas especies disfrutarán de ella. El camarón mantiene siempre sus largas antenas en contacto con el pez, de tal forma que si éste detecta una amenaza, al huir, alerta a su compañera. Cuando el gobio sale a buscar alimento, ella se refugia en lo más profundo de la cueva. Y solo cuando los ojos del gobio vuelven a modo vigía, ella se asoma de nuevo y disfruta de los restos de comida que el gobio ha traído. Pudimos comprobar el éxito de su método. Cuando un depredador como este mero ataca, nadie es cogido por sorpresa, y una vez en los recovecos de la pequeña excavación, se encuentran a salvo. Tan a salvo como esta cría. Uno de los servicios que mayor nivel de protección y seguridad requiere es el transporte de mercancías valiosas.
y nada más valioso que los propios genes. Por eso, muchos padres optan por transportar a sus hijos, pegados literalmente al cuerpo durante la etapa infantil. Las diferencias en las técnicas de transporte estriban en la cantidad de crías que tiene cada especie y en cuánto tiempo ha de dedicar cada progenitor a este agotador trabajo. Algo que no todos los pequeños son capaces de asumir de buen grado. Ciertas arañas superan los 500 descendientes en una sola generación. Y son capaces de transportar a todas juntas sobre el abdomen. Eso sí, solo durante unos pocos días. En otras familias, la organización es algo más complicada. La marcha en formación puede ser una opción estupendamente práctica. Pero hay otro método de transporte y salvaguarda. Un método perfecto. Lo malo es que resulta imposible de imitar. El sistema de estos peces es sin duda el mejor exponente en transporte, cuidado y servicio de guardería de las crías. Una pareja ha escogido y defendido un escondrijo entre las piedras para llevar a cabo su compleja reproducción. Los huevos fertilizados llevan alojados en la boca del macho toda la incubación. 25 días. Esto ha obligado a un largo ayuno forzoso. Pero al fin ha llegado el momento. Las crías han nacido y el paciente padre se decide aliviado a dejarlos salir. Esta es su primera excursión al mundo exterior y es también un respiro para todos. Los 153 pequeños pueden al fin moverse con cierta comodidad. El interior de la boca de su padre debía parecerse mucho al metro de Tokio en hora punta. Para el adulto es también muy agradable. Su primera comida en mucho tiempo. Y respirar profundamente sin miedo a tragarse a nadie. Sin embargo, el trabajo no ha hecho más que empezar. Los diminutos alevines también tienen hambre y hay que proveer para ellos y enseñarles qué comer. Esto implica remover el fondo arenoso continuamente para que las minúsculas partículas comestibles enterradas entre la arena sean accesibles a los pequeños. A partir de ahora, la hembra colaborará algo en la crianza, turnándose con su pareja a la hora de proteger a sus hijos entre los carrillos. Eso sí, solo lo hará de vez en cuando, y debido sobre todo a que su prole es un bocado exquisito para los demás peces que viven en los alrededores. Hay que mantenerlos a distancia. Es curioso que cuando una lucha aleja demasiado a los padres de sus hijos, estos se pegan literalmente al lecho del río para intentar pasar inadvertidos. Aunque es un mecanismo defensivo ocasional, es mucho mejor la seguridad que ofrecen las fauces de papá o mamá. Proteger, alimentar, enseñar, hora tras hora, día tras día, hasta que los hijos se emancipan y se alejan. Con suerte, con los mecanismos de defensa suficientes para que algún día
ellos vuelvan a empezar todo nuevamente.